¿Qué tal amigos? Hoy vamos a reaccionar a un video que vi hace un par de semanas en Ecuavisa, sin duda uno de los noticieros con mayor credibilidad. Le dieron mucha información al tema este de los gastos personales y la nueva forma de cálculo del impuesto a la renta, un poco para guiar a las personas a proyectar sus gastos personales y cuál sería el verdadero impacto de su nuevo descuento mensual, porque recuerden que el mes anterior había que presentar esta proyección. Fue un video que lo vi en el noticiero de la noche. Al principio cuando escuché el reportaje me preocupé un poco, pensé que estaba cansado, aturdido de la jornada laboral y no había entendido bien el mensaje porque habían ciertos conceptos que no me quedaban de todo claro con lo que yo tenía entendido. Así que lo volví a ver en YouTube, incluso vi en unos grupos que también se hicieron ciertas preguntas y muchos de mis clientes también me preguntaron si era verdad lo que se estaba diciendo en este reportaje. Entonces vamos a que ustedes mismos lo escuchen y vean qué se dijo en este reportaje pequeño de casi 3 minutos. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trabajador que cobra su sueldo a través de un rol y otro que recibe sus ingresos a través de facturas? Ambos tienen que pagar el impuesto a la renta. Bien, hasta ahí todo correcto. Hay personas que solo están en relación de dependencia, es decir, se deben a un patrono, prestan un servicio y reciben una contraprestación monetaria, tienen un contrato de trabajo y están afiliados al IES. Pare de contar. Pero hay profesionales que tienen la dualidad. Presentan facturas por sus servicios y también están enrolados. Hablemos del típico caso del ejemplo de un doctor que puede estar afiliado a una clínica, trabaja 8 horas quizás y los fines de semana él tiene su consultorio privado, tiene una equipación importante y atiende a varios pacientes y les receta. Entonces esa persona obviamente está generando ingresos grabados y por lo tanto para justificarlos tendrá que facturarlos. Entonces hasta ahí no pasa nada con el video, está bastante correcto. Ambas personas tienen que pagar impuesto a la renta. En este caso es un mundo paralelo donde conviven tanto la factura como la persona que está en rol. Es decir, va a congregar toda esa masa, todos esos ingresos en una sola declaración. Sigamos escuchando. Pero el que factura tiene una ventaja. Puede deducir los costos de operación de su actividad, algo que no le está permitido a alguien que trabaja en relación de dependencia. Bien, hasta ahí, insisto, todo correcto. La persona en relación de dependencia solo puede deducir o se puede rebajar, como se dice ahora, realmente todavía no me logro acostumbrar, es los gastos personales, que ustedes saben que son salud, educación, vivienda, turismo, etcétera, etcétera. Son gastos personales inherentes a la persona. No se puede deducir, por ejemplo, la gasolina, dicen muchos, por ejemplo. Yo consumo combustible en mi carro, pero eso no es un gasto personal. Entonces no entraría en esa parte. Me compro, qué sé yo, una computadora. Bueno, quizás podría ser educación, eso no entraría en esa parte, pero me compro alguna otra cosa que me sirva para mi profesión. Por ejemplo, un abogado se compra una pluma súper especial para firmar contratos. En el caso del médico que estábamos hace un momento, se compra un estetoscopio, se compra implementos de cirugía, se compra formularios para recetarios. Todos esos costos de operación no tienen límite y están atados a su facturación, a sus ingresos como persona que presta servicios. Sigamos escuchando. En relación de dependencia, uno va y compra una impresora, por dar un ejemplo, y la impresora no es deducible de la actividad, simplemente porque uno vive del sueldo de los que están en relación de dependencia. Pero los profesionales dicen, sí, ok, yo he facturado, pero yo tengo este costo de operación. Sobre la diferencia sí me toca hacer exactamente lo mismo, declarar el impuesto de la renta y pagar de acuerdo a la tabla que recientemente se ha aprobado. Pero hay un segmento en particular que puede verse severamente afectado, y es el que comparte ambos mundos, es decir, el que trabaja para una empresa y que por otro lado también factura de forma independiente. Si a estas personas la empresa les descuenta el impuesto a través del rol y además aportan con la retención en la fuente por sus facturas, podrían terminar pagando más dinero del necesario al SRI. Y ahora... Bien, detenemos aquí un poco el video para seguir explicando. El descuento por rol es el que le hacen su empleador después de presentar la proyección de gastos personales, se rebaja a 1000 o 500 como vimos en el video anterior, dependiendo de su masa de ingresos brutos, y le descuentan impuesto a la renta de manera mensual, ¿cierto? Pero también si esa persona presenta facturas por sus ingresos, emite facturas más bien,
los clientes le van a hacer una retención en la fuente de impuesto a la renta, que no es otra cosa que un pago anticipado de impuesto a la renta. ¿Por qué dice el reportaje que lo podía perjudicar a este tipo de personas? Sigamos escuchando. A diferencia de años anteriores, ese excedente no se va a poder recuperar. ¿Ya no se puede pedir la devolución de los impuestos? Ya el Servicio de Rentas Internas no va a procesar esas devoluciones. Aquí vino una gran preocupación. Bueno, la primera fue que esta persona, Dax Chica se llama, es un analista económico. Me sorprendió que no invitaran a un analista tributario, una persona con mayor conocimiento. Esta persona dice que ya no cabe la devolución de impuestos en el caso del impuesto a la renta. Escuchémoslo de nuevo para ver si es que yo no me he equivocado o escuchamos mal. Porque incluso la periodista le cuestiona un poco el tema este. Ese excedente no se va a poder recuperar. ¿Ya no se puede pedir la devolución de los impuestos? Ya el Servicio de Rentas Internas no va a procesar esas devoluciones. ¿Y Van a entonces? quedar como créditos. Van a quedar como créditos Van a quedar como créditos. para los años siguientes. A los años siguientes, y de acuerdo a la ley, pues hay un tiempo para el cual se pueden aplicar, y me parece que son 7 años. Dice que ya no se va a poder devolver los impuestos, ¿sí? Que quedarán como crédito tributario y que se podrán usarlo por 7 años, cree. Wow, hay dos imprecisiones que a mí se me hacen bastante... Están desinformando un poco a las personas, porque la eliminación de los impuestos en exceso no se ha eliminado. Eso consta en el Código Tributario, como lo vamos a ver más adelante. Y el uso del crédito tributario o el reclamo de ese pago en exceso no es por 7 años, tiene una duración de 3 años en el caso del impuesto a la renta. Con esto surge un problema adicional, y es que con esta nueva forma de cobrar los impuestos podría desincentivarse la entrega y la exigencia de facturas, porque por un lado a quien vende le conviene no facturar porque no paga IVA, y a quien compra ya no le interesa pedir tantas facturas porque ya no las puede deducir todas de su pago del impuesto a la renta. Esto podría provocar es que exista un incremento de la informalidad y sea caldo de cultivo para la informalidad y la otra parte de la economía subterránea, el contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Que no. Y hablando de informalidad, a él le preocupa justamente eso. No solo que se incremente, sino que este aumento impositivo no va dirigido a regular a los que no pagan, sino a sacarle más dinero a los que pagan de forma puntual. Debió haberse pensado cómo aumentar la contribución de la informalidad a la parte impositiva. Yo creo que se impone un análisis en el país para empezar a buscar un esquema tributario descentralizado. Pero por ahora el esquema está ya decidido y en marcha, y se espera que genere $1.900 millones para el presupuesto estatal. Bueno, ahí sí coincido con esta persona de acento centroamericano en que dicen que va a haber un poco de incentivo por el tema de pedir documentos tributarios. Bueno, esto puede ser parcialmente cierto. Yo diría que las personas que están bajo relación de dependencia van a decir, ya no puedo deducirme la mitad de mis ingresos, ¿para qué voy a pedir tantas facturas? Quizás para la persona que tenga gastos operativos le van a seguir sirviendo las facturas, qué sé yo. Entonces, esto ya depende un poco de la cultura tributaria de cada persona. Pero vamos a ver dónde parten los errores principales que estamos cuestionando de este video acerca del tema del pago en exceso que está en el Código Tributario. Yo aquí me bajé la última versión y si ustedes buscan el artículo 123 es claro. Es claro acerca del pago en exceso. Esto no se ha eliminado y dudo mucho que se elimine. ¿Qué dice? Se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de los valores a favor de éste, que aparezcan como tales en su registro en los plazos y las condiciones que la ley y el reglamento determinen. 120 días se demoran, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares obligaciones tributarias pendientes o futuras a sus cargos. Por decir, si yo arrastro un crédito tributario del 2020 y en este 2021 en la declaración no consigno que me quiero rebajar, por decir, me toca pagar 200 de impuestos y tenía 100 de crédito tributario, ya solo pago 100 de impuestos. Pero si yo no consigno en la declaración, significa que yo después puedo pedir
la devolución de esos valores pagados en exceso. Esto no se ha eliminado. Aquí está lo que le decía de los 6 meses, 120 días de presentar la solicitud. El SRI se demora bastante hasta el último día de plazo en fallar, y después de eso el ministerio hay que ver cuándo le acreditan. Si es un poco ilógico que a usted le descuenten mes a mes en su rol de pagos, pero para pedir devolución de sus impuestos se demore una eternidad. Esto por el lado del pago de exceso. Como le decía, la persona del reportaje se equivoca. El pago de exceso sigue ahí para las personas que tienen, en este caso, retenciones. Para las personas que trabajan en relación de dependencia seguramente no hay devolución, y muy pocas veces la hubo realmente. ¿Qué dice en cambio la ley de régimen tributario interno acerca del crédito tributario y su devolución? Artículo 47, donde vamos a ver la otra precisión, que que hasta 7 años se podía pedir devolución, usar esos créditos tributarios. En el caso de que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, aquí se lo dice con nombre y apellido, sean mayores al impuesto causado o no existe impuesto causado conforme a la declaración del contribuyente, este podrá solicitar el pago en exceso, presentar su reclamo de pago indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que causen los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados en la fecha de la declaración. Muy importante, aquí está, son 3 años que se pueden utilizar el tema del crédito tributario. Entonces, 2 cosas que estuvieron equívocas aquí, que ya no se puede pedir devolución, que solo será crédito tributario, y que son 7 años. No, básicamente son 3 años en los que se puede hacer uso de estos créditos tributarios o pedir el reclamo en el pago en exceso. Y recordemos el ejemplo de la semana anterior, del video de las semanas anteriores que realizamos, en que yo solamente tenía 2 tipos de rebaja, porque ahora ya es rebaja el tema de los gastos personales, ¿sí? Es una rebaja directamente del impuesto causado por sus gastos personales. Entonces aquí una persona me hacía la pregunta en este ejemplo de una persona que tenía ingresos brutos por 23.000. Obviamente no pasó los 2.13 de los ingresos brutos, por lo tanto le correspondió una rebaja de 1.007,51. Y me decían, ¿por qué esa persona aquí no se está rebajando, ¿sí?, los 1.007,51, sino solo 813,80? Sencillo, porque su impuesto causado era 813,80. O sea, yo no me puedo rebajar más de lo que es el impuesto a la renta causada. No es que aquí me va a quedar un saldo a favor y más los 100 de estas retenciones voy a reclamar esos 2. No, aquí solamente voy a reclamar retenciones, tal como lo nombra el artículo 47 de la ley de régimen tributario interno. Entonces, eso era un poco la explicación que les quería comentar acerca de los gastos personales y el tema del impuesto a la renta. Si usted tiene saldo a favor por retenciones, es decir, aparte de estar enrolado, usted emite facturas, si le están descontando impuestos vía retención o está pagando anticipadamente, te puede reclamar las veces que sean necesarias. Hasta aquí con esta cápsula informativa. Esperemos seguir leyendo información sobre estos temas y ver qué otro tipo de video podemos realizar para mantenerlos informados. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos en nuestros contactos. Será hasta una próxima ocasión.